El 12 de abril de 2026, Perú fue a votar, nuevamente, con 35 candidatos en la papeleta, el número más alto en la historia de Latinoamérica. Ninguno de los candidatos superaba el 15% de la intención de voto en las encuestas. Los peruanos salieron a elegir al presidente en medio de una incertidumbre que dentro del país ya nadie considera una crisis. Es la normalidad. Pero, ¿qué llevó a Perú a este punto? En los últimos 10 años, Perú tuvo 9 presidentes. Es el número más alto de toda Latinoamérica en contextos formalmente democráticos. Y si tomamos los últimos 30 años, la foto es un poco distinta, pero también es devastadora. Durante ese periodo de 30 años debieron haber habido 6 presidentes de 5 años cada periodo constitucional y en su lugar han habido 12. Y de esos 12, 9 de ellos tuvieron o tienen cuentas pendientes con la justicia. Uno incluso acabó con su vida para no ser detenido. Y este no es el resumen de una telenovela política, sino que es el panorama de un diseño institucional fallido que desde la Constitución de 1993 produce inestabilidad de forma casi mecánica. Y hoy lo voy a analizar desde Fujimori hasta las elecciones de este año. Antes de entrar en la línea de tiempo, debemos entender una sola cosa, que es la Constitución de 1993, porque desde allí parte todo esto. Esa constitución fue diseñada en el año 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori, luego de que éste liderara un autogolpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y disolviera el Congreso. La nueva constitución daba un poder enorme al Ejecutivo, pero también tenía una previsión de la que en su momento nadie prestó mucha atención, pero que es la fuente de todo lo que está ocurriendo hoy con la presidencia en Perú: la vacancia por incapacidad moral permanente. Esa figura le permite al Congreso destituir a cualquier presidente. Este no tiene que haber cometido un crimen, no tiene que haber una prueba. Simplemente tienen que contar con los votos. Esta figura es el equivalente peruano a lo que en la política de los Estados Unidos sería el impeachment. En otros lugares de Latinoamérica existe el voto o moción de censura o cualquier otra forma de declarar la incapacidad de un funcionario para ejecutar el cargo. Pero el estándar que tiene la incapacidad moral permanente en Perú es muchísimo más bajo que en todos estos otros ejemplos. No está vinculada a ningún delito específico probado en un juicio. El Congreso simplemente vota si es que considera que el presidente tiene una incapacidad moral para ejercer el cargo. Y por supuesto, como nos podríamos imaginar, la interpretación de qué es una incapacidad moral o de cuándo se incurre en la incapacidad moral es totalmente flexible, arbitraria y se ha utilizado como un instrumento político, especialmente desde el año 2016 hacia acá. En sí mismo el mecanismo tiene sentido porque en una democracia tú esperas poder destituir al presidente, que existan los mecanismos para separarlo del cargo si es que ha cometido algún delito, si está actuando al margen de la ley, si está involucrado en algún conflicto de interés. El problema es lo que ocurre cuando se utiliza como un arma política. Y cuando del otro lado, del Ejecutivo, se responde también con sus armas constitucionales, como ha sido en el caso de Perú con la disolución del Congreso. Pero no nos adelantemos, que quiero tratar la línea de tiempo caso por caso. Empezando por Alberto Fujimori, quien no voy a entrar en su presidencia, probablemente eso requiera otro video, pero para efectos del tema que estoy tratando es importante destacar que él terminó su presidencia por el escándalo de los Vladivideos en el año 2000 y que esa presidencia quedó inconclusa, o sea, él no terminó el cargo para el que fue electo. En ese momento, desde el año 2000 hasta las elecciones del año 2001, quien conduce ese periodo es Valentín Paniagua, de forma constitucional porque él era el presidente del Congreso al momento de la destitución de Fujimori. Y este es uno de esos pequeños paréntesis libres de escándalo, muy intrascendente seguramente por eso mismo. En el año 2001 gana las elecciones Alejandro Toledo, quien va a presidir desde 2001 hasta 2006. Toledo es el primer presidente en terminar su mandato constitucional en la era post-fujimorista. Es economista, candidato del pueblo y símbolo de la transición democrática. Y también fue el primero en convertirse en fugitivo. Años después de terminar su mandato, y en el contexto de la investigación de la empresa Odebrecht, aquella constructora brasilera que se metió y pagó sobornos en más de 12 países de Latinoamérica para hacerse con grandes contratos de infraestructura, Toledo salpicado. A Toledo se le señala como beneficiario de pagos que la fiscalía estima en más de 20 millones de dólares. El dinero habría sido a cambio de contratos asociados a la construcción de la carretera interoceánica. Toledo huyó a los Estados Unidos. El proceso de extradición tomó más de 5 años. En el año 2023, finalmente es extraditado al Perú para enfrentar la justicia. En 2025, un tribunal lo condenó a 16 años de prisión por lavado de activos. Posteriormente, en 2006, gana las elecciones Alan García, que gobernará desde 2006 hasta 2011. Alan García es probablemente el caso más complejo de este periodo. Décadas de vida política, 2 mandatos presidenciales, fundador del partido aprista y un final que marcó a toda una generación de peruanos. Primero el contexto. Él ya había gobernado desde el año 1985 al año 1990. Durante ese periodo, Perú vivió la peor crisis económica de su historia, alcanzando una inflación del 7000%. Él vuelve al poder en el año 2006
con una narrativa de responsabilidad y moderación, y termina su periodo en el año 2011. Años después, las investigaciones del caso Odebrecht también se extendieron hasta su gobierno. La fiscalía abrió una investigación por presuntos sobornos que la empresa habría pagado para hacerse con la contratación de la construcción del Metro de Lima. García siempre negó los cargos y finalmente pide asilo en la Embajada del Uruguay, acusando persecución política. Uruguay la rechazó. En abril del año 2019, cuando la policía llegó a su domicilio para ejecutar una orden de detención que la fiscalía había emitido en su contra en el marco de esta investigación, Alan García acabó con su vida. García tomó una decisión que sacudió al país entero y que cerró para siempre los procesos judiciales en su contra. Lo que García representa para este análisis no es solamente una tragedia personal, también es evidencia de lo que representó el caso Odebrecht en la política peruana y diría también en la política del resto de Latinoamérica. Volviendo a nuestra línea de tiempo, Ollanta Humala toma el poder en 2011, gana las elecciones y gobierna hasta el año 2016. Humala llegó al poder como el candidato de izquierda, militar, con un discurso popular y que venció a Keiko Fujimori en las elecciones por un margen muy estrecho. Gobernó hacia el centro, completó el periodo y entregó su mandato. Años después, la fiscalía lo investigó y lo acusó formalmente por presuntos sobornos que habría recibido durante su campaña y durante su gobierno. La investigación apunta a que la financiación vendría tanto del gobierno de Venezuela, en ese momento de Hugo Chávez, como el de la constructora Odebrecht. En 2025, Humala fue sometido a prisión preventiva mientras se desarrolla el juicio en su contra. Un tribunal deberá determinar su responsabilidad. Y aquí hay que hacer una pausa y casi que una celebración, porque el periodo que va de 2001 a 2016 es el único en el que en Perú se ha logrado la entrega del poder de forma consecutiva de periodos ininterrumpidos, al menos en su historia moderna democrática. ¿Y qué pasó con esos tres presidentes? Bueno, todos tuvieron que enfrentar investigaciones o procesos judiciales en su contra. Toledo fue condenado, García murió en el medio de las investigaciones y Humala espera juicio en prisión preventiva. En 2016 toma posesión Pedro Pablo Kuczynski, quien gobernaría de 2016 a 2018. A este yo lo recuerdo particularmente y es aquí donde empieza mi conciencia sobre el tema de la presidencia en Perú. Pedro Pablo Kuczynski, también conocido como PPK, fue uno de los que se solidarizó por aquella época con la causa de los migrantes venezolanos y la lucha contra la dictadura de Venezuela, o al menos así lo hizo a inicios de su gobierno. Kuczynski es economista, exministro, exfuncionario del Banco Mundial. Ganó las elecciones de 2016 por un margen mínimo contra Keiko Fujimori. Desde el día 1 el Congreso estuvo dominado por Fuerza Popular, el partido fujimorista. El caso Odebrecht también lo alcanza a él. La fiscalía lo investiga por presuntos pagos que Odebrecht habría hecho a una consultora vinculada a PPK en momentos en los que él ocupaba cargos ministeriales y tomaba decisiones de infraestructura pública en Perú. Pero lo que termina con su presidencia no es solamente una investigación, es un video. Mientras el Congreso tramitaba una moción para vacarlo, aparecen grabaciones en las que colaboradores de PPK ofrecían a congresistas obras públicas a cambio de que votaran a su favor. Con este escándalo, una segunda moción de vacancia era inevitable. PPK renuncia en marzo del año 2018. Este caso se cierra con una gran ironía, y es que PPK había dado un indulto humanitario a Alberto Fujimori a finales de 2017. Esto se leyó como un pacto con el Fujimorismo para que lo dejaran gobernar tranquilo, y la verdad es que ese indulto generó protestas masivas en el Perú, lo debilitó políticamente y 3 meses después tuvo que renunciar. PPK se convierte así en el cuarto presidente en haber sido manchado por el escándalo de Odebrecht. La constructora brasileña operó en Perú durante 10 años, y según lo comprobó la fiscalía, pagó sobornos para hacerse con grandes obras de infraestructura. Esto no fue una coincidencia, fue el sistema funcionando exactamente como estaba diseñado para que funcionara, en beneficio de quienes tenían acceso al poder. A partir del año 2018, lo que venía siendo un ciclo de inestabilidad se convierte en el caos total. Una vorágine que socava la institucionalidad de la presidencia en Perú hasta la fecha. Luego de que PPK saliera de la presidencia, asume el poder Martín Vizcarra, de 2018 a 2020. Vizcarra era el vicepresidente de PPK. Asume de forma constitucional y emprende una cruzada contra la corrupción. Esta cruzada incluye un referéndum ciudadano, una reforma judicial y constantes peleas con el Congreso. En 2019, la situación entre el Ejecutivo y el Legislativo llega a un punto de quiebre. Vizcarra disolvió el Congreso invocando una figura constitucional, el rechazo de 2 cuestiones de confianza, en una maniobra que fue profundamente polémica. El Congreso respondió declarando la vacancia del cargo de la vicepresidenta, que había renunciado unas horas después de la disolución del Congreso. Dicho de otra forma, el Congreso no reconoció su propia disolución. Igualmente se convocaron elecciones parlamentarias. Se constituyó el Congreso en el año 2020 y en noviembre de ese mismo año el Congreso lo destituyó. El argumento del Congreso es que la Fiscalía lo estaba investigando por unos supuestos pagos que había recibido cuando era gobernador. Vizcarra negó los cargos.
El Congreso votó su vacancia sin esperar una sentencia judicial. Fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos. En noviembre del año 2020 asume el poder Manuel Merino. Es el presidente del Congreso que asume el cargo también de forma constitucional. Y lo que siguió fueron 6 días de intensas protestas en la calle que tuvieron como saldo la pérdida de 2 vidas. Merino renunció. Duró 6 días en el poder. Fue el gobierno más corto de la historia republicana del Perú. La Fiscalía abrió una investigación por los hechos de violencia y represión, y la investigación sigue su curso. Es así como, aún en noviembre del 2020, toma el poder Francisco Sagasti, que es una figura de consenso, un académico y tecnócrata que fue designado por el Congreso para que terminara el periodo hasta el año 2021, donde habían elecciones. Recordemos que este sigue siendo el periodo constitucional para el que fue electo PPK, y van 4 presidentes en ese periodo. Este fue otro de esos pequeños paréntesis de relativa calma. En el año 2021 toma el poder el ganador de las elecciones, Pedro Castillo, y esta es una figura bien compleja para analizar. Es un maestro rural, dirigente sindical, sin experiencia previa en la gestión pública. El típico outsider populista. Ganó en segunda vuelta contra Keiko Fujimori por un margen mínimo. A estas alturas ya Keiko Fujimori ha quedado segunda en 3 elecciones consecutivas. Y estas elecciones estuvieron un poco a la sombra de un escándalo electoral. El margen fue tan cerrado que duraron semanas contando los votos para determinar quién había ganado la elección. Pedro Castillo construyó su popularidad apelando a las regiones más olvidadas del Perú, las que históricamente habían sido ignoradas por Lima. Para sus votantes él representaba lo que la política tradicional nunca había querido dar. Su gobierno fue caótico desde el inicio. Más de 70 ministros en poco más de un año, acusaciones de corrupción en su entorno más cercano y constantes confrontaciones con el Congreso. Finalmente, la Fiscalía abrió un proceso en su contra por presuntos actos de corrupción. El 7 de diciembre del año 2022, Castillo anuncia en cadena nacional la disolución del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia. Era un nuevo autogolpe, pero esta vez las Fuerzas Armadas no lo apoyaron. El Congreso lo destituyó en cuestión de horas y fue detenido. En noviembre del año 2025, un tribunal lo condenó a 11 años y medio de prisión por los delitos de rebelión y conspiración. Las investigaciones por presuntos actos de corrupción durante su mandato continúan su curso. Luego de su salida, asume en el mismo año 2022 Dina Boluarte. Boluarte era la vicepresidenta de Pedro Castillo. Asume de forma constitucional luego de su destitución y es la primera mujer presidenta de la historia del Perú. Sus primeros meses estuvieron marcados por las duras protestas que siguieron a la destitución de Pedro Castillo. Estas protestas se saldaron con decenas de civiles muertos. La Fiscalía la investiga por esos hechos de represión, pero también por distintos cargos de enriquecimiento ilícito. En octubre de 2025, el Congreso la destituye por incapacidad moral permanente. 121 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Nadie estuvo de su lado. Luego toma el cargo José Gerí como presidente interino en el año 2025. Era el presidente del Congreso y asumió por sucesión constitucional. En febrero de 2026, el propio Congreso lo censuró. Las razones es que tuvo reuniones no registradas con empresarios, contrataciones cuestionadas y uso del despacho legislativo para ejercer su cargo ejecutivo. Enfrentó 7 mociones de censura en una sola sesión del Parlamento. Es así como Perú llegó a las elecciones de abril de 2026 sin una presidencia con legitimidad consolidada. Y aquí quería llegar al núcleo del análisis, porque esta cadena de eventos no son coincidencias, es la consecuencia lógica de un sistema con fallas de origen. La primera causa, y la principal en mi opinión, es que en el sistema político peruano hay un arma constitucional sin seguro. La vacancia por incapacidad moral permanente existe, en teoría, para proteger a los ciudadanos de un presidente que actúa al margen de la ley. El problema es que se ha utilizado como un instrumento político, que no requiere ningún tipo de prueba penal. Solamente requiere votos. Entre 2016 y 2022, el Congreso presentó 8 mociones de vacancia. El Ejecutivo respondió con 5 distintas cuestiones de confianza. El resultado, la interrupción de 4 mandatos presidenciales y la disolución del Congreso. Todo dentro del marco de la misma Constitución. El problema no es que exista el mecanismo. El problema es que se puede activar bajo criterios exclusivamente políticos, sin una condena previa. Y cuando esto ocurre, se produce un cortocircuito entre la legalidad y la legitimidad. La segunda causa es que el presidente gobierna siempre en territorio hostil. El sistema electoral peruano tiende a producir presidentes que no cuentan con una mayoría en el poder legislativo. Los candidatos que llegan a segunda vuelta casi siempre son los que acumulan más antagonismo, y el Congreso que los acompaña casi siempre está fragmentado, no se coordina y ven en la fiscalización un instrumento para negociar. El resultado es que desde el primer día el presidente tiene que negociar su propia supervivencia. No puede gobernar con horizonte de largo plazo porque está permanentemente a la defensiva. Finalmente, la corrupción no es una excepción, es la regla. El caso Odebrecht no fue un escándalo aislado. Fue una fotografía de cómo funciona el sistema político peruano cuando se cruza con el dinero grande que viene de la infraestructura pública. 4 presidentes consecutivos fueron investigados o procesados en este caso. Lo razonable es concluir que el sistema normalizó la corrupción como parte del ejercicio del poder, el costo de hacer negocios con el Estado. Y mientras el sistema judicial trata de hacer su trabajo,
en el marco de hostigamiento y persecución a fiscales y funcionarios, el Congreso presenta proyectos de ley de reforma judicial que en lugar de fortalecer el sistema, lo que busca es la autoprotección del Congreso. Entonces, ¿por qué ningún presidente puede terminar su mandato en Perú? La respuesta corta es porque el sistema está diseñado para el que no lo haga. La respuesta larga es que la Constitución le da al Congreso un arma letal y de muy bajo costo de uso. Además de eso, el sistema de partidos en Perú es débil. Por otra parte, se ha normalizado la corrupción como parte del sistema político. Y también hay una ciudadanía que, con muy buena razón, desconfía de toda la clase política y del sistema. Pero la verdad es que no cuenta con las herramientas institucionales para transformarlo. El resultado es lo que vimos el 12 de abril. 35 candidatos, ninguno superó el 15% de intención de voto. Ya viene la segunda vuelta. Pero uno elige con esperanza, elige para sobrevivir. ¿Puede el próximo presidente del Perú terminar su mandato? Bueno, la historia reciente nos indica que no, pero también la historia nos dice que cuando las instituciones cambian de verdad, este tipo de ciclo se puede romper. El problema es que en Perú nadie ha cambiado las instituciones todavía. Si este video te gustó o te resultó útil, dale like y suscríbete al canal que voy a seguir sacando videos todas las semanas. Y si tienes una perspectiva distinta, especialmente desde el Perú o si eres peruano, déjame tu comentario, quiero saber tu opinión.